Bienvenida Pauli, dueña de Lady Ahorro, gran nombre para una cuenta. Confieso que te encontré buscando información general y de repente encontré una cuenta que está llena de contenido muy bien enfocado. O sea, ¿cómo pensás el contenido en tu cuenta particular? Cuando vos armaste Lady Ahorro dijiste, bueno, tiene que ser con una impronta, nada, tiene un avatar, tiene contenido que es bastante concreto. Me gusta eso, lo simple que está enfocado. ¿Cómo se te ocurrió en ese primer momento la cuenta? Bueno, muchas gracias por la invitación, Lau. La verdad, que venga de tu parte también es un honor todo esto que me decís. Yo empecé con la cuenta en el 2019, incluso antes de la pandemia, que empezó como un hobby. Y empezó con un avatar porque me da vergüenza aparecer un poco. Así que por eso es que empezó como un avatar. Todo empezó porque unos amigos me obligaron a empezar a compartir lo que yo ya les compartía a ellos sobre todos estos temas financieros. Yo cuando empecé a invertir, la verdad es que no sabía cómo hacerlo y no tenía nadie cercano que tampoco me pudiese ayudar. Entonces de ahí nació todo esto. Comenzó el avatar, que me lo hizo una amiga, y el contenido lo pensaba así, como a mí me hubiese gustado a la Paula de 18 años que recién empezó a invertir y que no tenía a quién recurrir. Bueno, algo bajado a tierra, sencillo, aplicable, y así es como pienso el contenido, pensando en alguien que recién comienza o que tiene algún conocimiento pero quizás no tan profundo y que realmente le pueda servir. Un poco todos y cada uno de los que pasan por acá, yo no les dije de qué íbamos a hablar, agradezco la confianza y el espacio y el tiempito que le dedican a estas charlas que tienen que ver con esto, educarnos financieramente y algo que dijiste recién que para mí es fundamental, explicarlo simple. Entonces tengo ganas de que hablemos de cómo son esas inversiones simples. ¿Cómo arrancarías hoy explicándole a esa Pauli de 19 que a todo esto es actuaria? ¿Qué hace un actuario? No es una carrera muy conocida, pero sí, los actuarios básicamente gestionan riesgos. Lo que se hace es cuantificar el riesgo e intentar armar modelos matemáticos estadísticos para predecirlos y, bueno, armar planes de contingencia en base a eso. La verdad es que se puede aplicar a prácticamente cualquier cosa, ya sea desde compañías de seguros, que es normalmente es donde más actuarios uno puede encontrar, y después, bueno, todo lo que es finanzas, data. Hoy en día con la tecnología, la verdad es que el conocimiento estadístico y matemático aplicado con el poder que nos da la tecnología y la disponibilidad de datos, se hace un campo muy interesante, y todo eso se puede aplicar a justamente las inversiones, por ejemplo. ¿Es que te apasiona, digamos, ver análisis de riesgos y de... Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo elegiste a los 19? ¿Qué carreras tenías arriba de la mesa? Y yo salí del colegio y me gustaban muchas cosas. Pasé desde querer ser neurocirujana a estudiar ciencias políticas, así que un poco de todo. Y en los últimos años del colegio me fascinó matemática. La docencia no es mi pasión, me gusta, lo hago, pero no era mi pasión. Entonces, matemática, uno piensa, bueno, profe de matemática, no era lo que más me gustaba. Y después encontré la carrera de actuario, que encontré que era bastante desafiante. De hecho, no hay muchos. Ay, sí. Bueno, cuando yo empecé solo se estudiaba en la UBA, que es mi casa de estudios, y también en una universidad privada, pero solo esas dos alternativas. Básicamente me encanta, sí, gestión de riesgos, y uno puede analizar riesgos de crédito, de inversiones, de riesgo operativo. Hay muchísimos tipos de riesgos Muchas cuantificar. veces se acercan a nuestras cuentas en Instagram chicos que están en esto, ¿no? 19, 20 años todavía como que no saben bien para dónde o qué formación quieren tener, pero sí saben que se quieren dedicar a las inversiones. ¿Qué les dirías? ¿Qué carrera te parece a vos que tendría que ser la base o tal vez el puntapié inicial para despertar ese otro camino que es el de agente productor? Bueno, creo que cualquier carrera relacionada a lo que son las ciencias económicas nos sirve como base por lo que hacemos en el día a día. Entender la macroeconomía, por un lado, después también el tema de regulaciones, que también en nuestro país es bastante complejo y es muy cambiante. Entonces, saber leer todas estas cosas, me parece que una carrera con base en ciencias económicas, sea cual sea la que uno prefiera, me parece que es muy interesante y es útil. Sin embargo, creo que también se aprende mucho con la experiencia. No es solo tener una carrera en ciencias económicas, uno aprende día a día a través de esto, e incluso habiendo estudiado alguna otra cosa, también si uno tiene la experiencia y las ganas de aprender, uno puede desarrollarse como agente productor. ¿Te pasa que muchas amigas te preguntan, vos, che, estás en un café o estás como cenando con gente distinta o de lugares distintos, formaciones distintas? Che, vos, que estás en esto, ¿no te dan ganas de empezar ahí mismo a explicarles, bueno, de manera simple y bien concreta, yo quiero invertir, pero no sé cómo? ¿Qué le dirías en esto de tratar de hacerlo simple? Sí, me pasa siempre.
Y en general lo que les recomiendo es primero consultarle sus objetivos, entonces en base a eso ver qué tipo de activo puede ser más adecuado para la persona y explicarle un poco de qué va ese activo. Como primer paso, en general, los fondos comunes de inversión son lo más sencillo para comenzar, porque básicamente uno está delegando en alguien que sabe, que tiene ciertas certificaciones. En la gestión de esos fondos está en nosotros la tarea de elegir ese fondo común de inversión acorde, ¿no? Pero básicamente es entendiendo que dependiendo del objetivo, dependiendo el perfil de riesgo de cada persona, va a haber un instrumento que sea adecuado y otro que no sea adecuado. Por lo general arrancan siempre al revés. Igual, empiezan como, ¿qué acciones voy a comprar? Hoy, en tu recomendación o en tu cartera, ¿hay acciones argentinas? Sí, para perfiles arriesgados. Para alguien conservador no le aconsejo acciones argentinas. ¿Por qué? Principalmente porque es renta variable. Y en renta variable, en general, alguien que es conservador, si quiere incorporar un poquitito en su cartera, en general le sugiero CDRs, porque uno queda atado al dólar, se sale un poquito del riesgo argentino. Para el caso de alguien sí arriesgado, sí, ciertos activos argentinos me parecen En este interesantes. momento, va. Volviendo al tema de un poco de esa Pauli de 19. ¿En tu casa se hablaba de invertir, de plata, de organizarse? ¿Tenían una cultura, una creencia respecto del dinero? No de invertir, pero sí de ser organizados con el dinero. Yo siempre le digo a mi mamá que ella es la verdadera ley de ahorro. Y con el tiempo también, una vez revolviendo cosas en mi casa, encontré un cuaderno de ella que anotaba los gastos a mano en un cuadernito de, te hablo, no sé, 2003. Una cosa así. Estaban las cuotas del colegio, los gastos de servicios de la casa y todo. Entonces ella siempre fue muy cuidadosa con el dinero, pero nunca se habló del tema inversiones. Entonces fue como muy autodidacta cuando yo crecí y empecé a tener mi propio dinero y quería administrarlo. Para empezar a invertir fue así. No tenía mucho a quien recurrir, pero siempre sí esa cultura de, bueno, ahorrar, trabajar, ahorrar para los momentos quizás que no son tan buenos a nivel económico, muchas fluctuaciones también. La mayor parte de mi infancia mi papá trabajó por su cuenta, entonces también los ingresos eran variables, entonces es como que crecí con todo eso. Había que comprender que por ahí se necesitaba algún fondo extra para esos momentos donde no había. Qué difícil, de todas maneras, calculo que por tu edad viviste más tiempo económicamente activa dentro de un esquema inflacionario. Yo no recuerdo épocas muy estables. Hoy esa mella que nos hace la inflación, ¿vos cómo recomendás que lo encaremos? Yo lo que entiendo es que la nominalidad o la cantidad de ceros que le vamos agregando por ahí a ciertas cuestiones nos pierde un montón. ¿Cómo lo vivís en tu diaria? ¿Qué le recomendás a tus clientes que tienen que defender su sueldo, su variable? Bueno, primero que nada, en cuanto a lo que son inversiones, la gestión de la liquidez, es decir, el dinero que vamos a usar en el día a día, que ya sabemos que el mes que viene tenemos que pagar ya sea el alquiler, expensas, los servicios de la casa o lo que fuere. Bueno, ¿qué hacer con ese dinero? Los fondos de liquidez me parecen una excelente opción y en especial en contextos inflacionarios como el actual. Y después hacer un poco más introspectivo, ¿no? De, bueno, ¿cómo es que uno está gastando el dinero? Ver cuánto gana, porque a veces ni sabe, cuando uno tiene ingresos variables, muchas veces es como, bueno, ingresa dinero, punto, y no se sabe cuánto. Armar el presupuesto, que al principio puede ser un poco una fiaca, pero la realidad es que después es un hábito, te ayuda y sobre todo en contextos volátiles. Yo creo que el tener un poco de estructura nos permite ser flexibles en hacer lo que queramos y a veces subestimamos lo que podemos hacer en el largo plazo y sobreestimamos en el corto. Entonces realmente estructurarnos, entender cómo está nuestra economía hoy, hacia dónde queremos ir y después una vez que ya acomodamos al 100%, si vemos que igualmente o nos está costando llegar a fin de mes o somos más ambiciosos, que está buenísimo y querer ganar más dinero, bueno, ahí ya empieza a jugar un poco ver cómo incrementar los ingresos. Y es esta cosa maravillosa del interés compuesto que decir, bueno, si todos los años aumento mi ingreso un 5%, bueno, ¿a dónde llegaría dentro de 5, 10, 20 años? La proyección. Dentro de YouTube pueden encontrar la charla TEDx que está grabada de Paula, que es espectacular, bien concisa, y ahí hablaste de un sistema financiero de 5 pasos. ¿Querés resumirlo un poco? ¿Cuáles son esos 5 pasos para lograr ese bienestar? Bueno, es algo que lo llevé yo a la práctica y lo sistematicé de esa forma porque creo que de esa manera es más sencillo para cualquiera que lo quiera Casos empezar. prácticos. Exacto. Lo principal sería, bueno, un poco en línea con lo que charlábamos recién, ¿no? Empezar a registrar los gastos, los ingresos, después armar en base a eso, con todo ese registro que ya tenemos, es muy sencillo armar un presupuesto, que el presupuesto básicamente nos va a permitir proyectar en las distintas categorías de ingresos y gastos que tengamos cuánto vamos a gastar en cada una de esas cosas. Luego, con el registro de gastos que también vamos haciendo, vamos viendo si esa proyección se va cumpliendo o no, porque bueno, a veces uno planifica y después pasa la vida y las cosas no siempre salen como uno las planea. Luego, en base a eso también, si lo extendemos un poco más, llegamos al flujo de fondos, que sería como un presupuesto, pero varios meses hacia adelante, un año, por ejemplo, puede ser. Pensarse como una empresa, como una pyme.
Exacto. Con todo esto, bueno, incorporar el hábito de si uno tiene ingresos fijos es más fácil, ni bien cobro, separo el ahorro, ni bien cobro. O sea, ya teniendo el presupuesto, el cash flow, ya sé cuánto puedo ahorrar o cuánto quiero ahorrar, ya sea un monto, un porcentaje, y en base a eso, ni bien cobramos, lo separamos. Y eso nos va a hacer la diferencia, porque si queremos ahorrar lo que queda, a veces no queda nada y no terminamos ahorrando. Claro, el ahorro siempre primero, se separa. Exacto. Es como una categoría más de gastos, podríamos llamarla. Sí. Lo separamos, ni bien entra. Y en base a eso, después también podemos armar nuestro fondo de emergencias, que sería ese colchoncito que tenemos, pero exclusivamente para emergencias. Porque a veces uno dice, bueno, yo tengo un dinero ahí para las vacaciones, si pasa algo saco de ahí. No, esto es exclusivo para las emergencias. Qué difícil no tocarlo. Sí, o si toca utilizarlo, también es difícil decidir tocarlo, pero bueno, está para eso, ¿no? Y bueno, obviamente invertir esos ahorros, ¿no? Sí, la inversión como base, luego del ahorro, defender más que nada y también plantarse, siempre decimos en esto, volviendo a tu formación, bueno, voy a definir quién va a gestionar mi riesgo. O sea, yo voy a invertir en acciones, renta variable, CDRs, Argentina. ¿A quién le estoy delegando el riesgo? ¿Quién es mi contraparte? Eso aplica para todo. Te hace como mucho peso la profesión, ¿o no? Sí, la verdad que sí, muchísimo. Sobre todo porque a veces por ahí lo más común que uno escucha es o comprar dólares o ser plazo fijo, que es lo que conoce la mayoría. Por ahí te dicen, tengo unos dólares, no sé qué, y quiero invertir en CDRs o en acciones. Y es como, bueno, estamos pasando de algo conservador, como puede ser un plazo fijo, o ultra conservador, como tener el dinero líquido cash, a una renta variable. Entonces también ahí a nosotros me parece que como agentes productores nos toca educar al inversor o a la inversora en esto de, bueno, entender qué son riesgos comparables, qué no, o mismo cuando sale, no sé, alguna obligación negociable nueva y queremos comparar tasas, siempre a distintos niveles de riesgo vamos a tener distintos niveles de rendimiento posible. Entonces la gestión del riesgo tiene que ir siempre alineada a nuestros objetivos y entender cuál es el riesgo detrás de cada activo en el cual nosotros estamos invirtiendo. En una obligación negociable, ¿quién es mi contraparte? Y la empresa. Una obligación negociable, para quien no sepa, es básicamente una empresa que sale a pedir dinero al mercado de capitales. En vez de ir al banco, por ejemplo, puede ir al mercado de capitales. Entonces, lo que uno como inversor ahí tiene que analizar es el riesgo de crédito de esa compañía. ¿Qué tan endeudada está? ¿Para qué se va a usar el dinero? ¿Tiene capacidad a futuro de poder proyectar, pagarnos o no? Entonces, en base a esa calificación de riesgo, incluso hay calificaciones de riesgo de calificadoras, donde uno ya puede encontrar la información un poco más desglosada, más sencillo. No hace falta que uno se sienta a ver el balance de la empresa y ahí tener una idea y ver si esa tasa que se está esperando va en línea con lo que yo quiero y además con el riesgo que está detrás. Pero si quiero ser parte de ese riesgo, ¿por qué no compro una acción? Si quiero comprar YPF, ¿por qué no compro la acción de YPF en vez de comprar la obligación negociable de YPF? ¿Cuál es la diferencia? Y en un caso uno se transforma en accionista, es decir, uno es socio del negocio. Cuando uno compra la acción, su rendimiento va a depender, por un lado, de lo que pase con la acción en sí misma, el valor de la acción, y también, bueno, hay acciones que, por ejemplo, pagan dividendos. Entonces, entender de dónde sale el dinero, genera esa compañía, es muy importante, y ahí entonces yo soy accionista, es decir, a la empresa le va bien, bueno, a mí me va a ir bien seguramente. A la empresa le va mal. En las pérdidas o en las ganancias. Exacto. Y en el caso de las obligaciones negociables, uno es acreedor. Es decir, la empresa se comprometió conmigo a pagarme en cierto momento cierto rendimiento. Y entonces ahí uno, bueno, yo ya puedo contar con ese dinero. Uno, en ese caso, al ser acreedor, tiene un activo de renta fija. En el caso de una acción, tiene renta variable. Entonces, renta variable siempre tiene mayor riesgo que una renta fija. Qué importante entender la diferencia, porque muchas veces en la diversificación o buscar instrumentos de inversión, hay clientes que empiezan con plataformas muy fáciles de descargar, en donde no tienen por ahí acceso a un asesor matriculado, pero porque básicamente cualquier persona hoy puede descargarse la aplicación que sea y empezar a operar en el día. Transfiere sus pesos o dólares desde la cuenta bancaria a la cuenta comitente recién creada y desde ahí empieza como a tomarlo como un juego. Y empiezan de a poquito a decir, bueno, a ver por dónde. Y es bastante habitual no comprender que tal vez no estoy comprando una acción, tal vez estoy comprando una obligación negociable, tal vez la cartera está sobrediversificada. Muchas veces, no sé si te ha pasado, encontrarte con clientes que tienen un 1% de tal cosa, 0,5% de tal
otra 3% de esa primer consulta con el cliente. ¿Qué es lo que vos evaluás cuando lo recibís y decís, bueno, a ver, qué es lo que trae heredado? ¿O qué es lo que armó o pudo armar solo? ¿Qué es lo que primero tratás de identificar? Bueno, por un lado, a ver cuáles son sus objetivos, como siempre. Y después algo que les suelo preguntar, que creo que esto no es tan común, pero a ver si les gustan o no las inversiones. Porque hay gente que lo que busca es un asesor que le diga, vos haces esto, punto. Y la persona va, opera, se acabó. Y hay gente que le gusta saber más, y a mí eso es lo que yo siempre trato de incentivar, que la gente, o al menos los inversores que me tienen de asesora, que entiendan qué están haciendo. Porque estamos en un país donde siempre la macroeconomía es compleja, el mercado es bastante volátil, entonces sube el tipo de cambio, baja el tipo de cambio, siempre de alguna manera todo nos afecta. Entonces, ser conscientes de qué es lo que tenemos en nuestra cartera y en base a eso también ofrecerles distintos productos. Al menos yo no le ofrezco lo mismo a una persona que le gustan las inversiones que otra que no y que simplemente quiere comprar algo y olvidarse. Bueno, irá a algún tipo de activo para ese tipo de persona. Y alguien que le interesa más, bueno, me meto más en esta labor más educativa de, bueno, vos podés hacer esto, implica esto, tenés estas opciones, ten en cuenta esto, el riesgo es este otro. Como siempre explicar el riesgo, pero bueno, a ciertas personas les interesa más y entonces ahí profundizo más. Hay momentos donde el mercado, a fuerza de golpes, nos da la posibilidad de educar mejor a los inversores. Por ejemplo, cuando un inversor tiene una cartera muy dolarizada, esto significa que tiene activos que siguen al tipo de cambio y lo han comprado tal vez sin darse cuenta de lo que estaban comprando, ¿sí? Le están pidiendo una cartera constituida en pesos que les dé cobertura en dólares. Entonces, tal vez durante un periodo compran o validan un tipo de cambio alto, el dólar no se mueve, inclusive baja, y de repente a los 2 meses tenés un cliente muy preocupado porque su cartera medida en pesos baja. En esto, me parece, nos da la posibilidad a nosotros de reforzar esas ideas. Vos te tomás 5 minutos para reunirte con los clientes de manera online y explicarles este cambio de tipo de cambio o de normativa muchas veces. ¿Qué trabajo haces con ellos en grupo, individualmente? ¿Cómo lo manejas? Sí, por un lado, bueno, están las consultorías individuales, pero a nivel grupal, bueno, a medida que uno va creciendo también en esta profesión, lo individual se hace más complejo y termina optando por cosas más grupales, ¿no? En algunos casos. Pero sí, por ejemplo, hago un Zoom mensual con todos los que me tienen de asesora, entonces ahí nos conectamos, analizamos el contexto, vemos lo que está pasando, proyecciones, qué puede llegar a pasar y en base a eso recomendaciones para distintos perfiles, distintos objetivos, se resuelven consultas y después a medida que va habiendo algún tipo de cambio normativo, regulatorio, también eso se va avisando por mail, en un grupo de WhatsApp. Requiere una labor extra de bueno, estar siempre actualizados, ¿no? Me parece bueno. ¿No sentís que nunca terminás de estudiar? Eso mismo. Sí, que requiere una formación constante, estar siempre al día. Sos muy joven, hay que decirlo, para ser actuaria. Pero, ¿cómo te identificás vos? Cerrá los ojos hoy, pasaron 20 años. ¿Qué tiene Ley de Ahorro en la cartera de acá a los próximos 20 años? ¿Y cómo te ves vos profesionalmente? Bueno, en cuanto a cartera, seguramente tenga bastante renta variable, pero menos que ahora, porque a medida que uno va creciendo y tengo una cartera para el retiro, que hoy es 100% de renta variable. Hoy ya está armada. Sí. Todos los meses ahí con mi marido aportamos para la cartera del retiro. Y hoy es 100% de renta variable, pero porque los dos somos jóvenes. En mi caso tengo 29 años, entonces me quedan algunos años todavía para el retiro. Pero creo que a medida que va pasando el tiempo, uno va haciendo una cartera un poco más conservadora por este tema de los plazos, ¿no? Siempre uno, a mayor plazo, uno puede arriesgarse más e ir por más activos de renta variable, pero ya cuando estamos más cerca de la edad de retiro, es bueno empezar a balancear un poco, rotar hacia más de renta fija. Así que creo que en 20 años voy a tener menos renta variable que hoy en día, pero sí, siempre voy a tener algo igualmente. Principalmente acciones del exterior, creo yo, que es lo que tengo más que nada hoy. ¿Con mayor posición? Sí, con mayor posición. Y bueno, en cuanto a lo profesional, yo soy pro de que la tecnología es el futuro, ya lo estamos viviendo. Entonces, en 20 años me imagino con un proyecto tecnológico que ya estoy empezando a gestar, pero totalmente consolidado y ya en manos de quienes puedan. ¿De qué va? ¿Tiene que ver con inversiones? Tiene que ver, sí, con las finanzas en general, con poder crear un historial crediticio y compartirlo con quien uno quiera. Creo que también por mi experiencia como consultora y demás, entre lo que fui aprendiendo de las necesidades de las personas a través de Ley de Ahorro y mis otros roles profesionales, lo que necesitan distintas empresas y lo que necesita el mercado en sí mismo, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Creo que estamos en foja cero todavía, hemos avanzado un montón, se está avanzando, pero creo que falta muchísimo todavía.
Hoy en día incluso Argentina está bastante avanzado, pero en todo lo que es Latinoamérica hay mucha exclusión financiera. Creo que hay muchísimo que se puede hacer al respecto. En ese sentido, y hablando de incluir, lo veíamos el otro día en métricas y demás, ¿sentís que son más mujeres o más hombres los que llegan a tu consultoría? En mi caso particular, más mujeres. Sé que es a la inversa de lo que suele suceder en el mercado, donde hay más inversores hombres, más inversores hombres en general, o en todo lo que es el ámbito financiero, nos pasa a nosotras también. Vos hiciste el cálculo de las matrículas y daba que solo el 11% de las matrículas de agentes productoras, personas físicas, éramos mujeres. Entonces, en mi caso particular, me llegan más mujeres. No sé si es porque las mujeres quizás nos sentimos más cómodas hablando de estos temas entre nosotras, es una hipótesis, pero me llegan más mujeres que hombres. Yo no tengo bien en claro por dónde va. No sé si es que las mujeres nos sentimos más cómodas, como decís, hablando de inversiones con mujeres, o si tiene que ver con que tal vez la impronta que cada uno le da en el sector, en la asesoría masculina. Muchas veces tenemos muchos colegas o lo veo, muchos perfiles que son un poco más agresivos con la gestión del patrimonio o mismo con la explicación de los conceptos, ¿no? Me pasa con algunos perfiles en particular que digo como, ¿por qué tienen que ir al choque o por qué se desarrolla de una manera agresiva, querer sobresalir de esa manera? En eso tu cuenta puntualmente está del otro lado de eso, es una cuenta de un perfil súper relajado, más tranquilo, conciso, y me parece que tiene que ver con cómo, y en esto vos decime si no es así, en cómo las mujeres tratamos la parte financiera que tenemos, y esto está medido también, las agentes mujeres tenemos más consistencia en el largo plazo, tenemos la visión de no querer ser de un perfil más agresivo, sino ser más consistentes. ¿Vos también lo ves así? O sea, como más, vamos tranquilos, pisemos en firme. Sí, la verdad que sí, totalmente. Desde mi perfil lo que trato de hacer es bajar información de manera sencilla, pero concreta y objetiva. Es un poco difícil, sobre todo en Argentina, donde cualquier cosa que uno habla de economía muchas veces te tildan de algún tinte político, por más que no lo tengas, siempre te quieren etiquetar, pero sí, trato de ser lo más objetiva posible. Obviamente cada uno tiene sus propias creencias y todo, pero me parece que en lo que es el ámbito profesional está bueno llevar información objetiva para que después cada uno saque su propia conclusión y defina qué es lo que quiere. Pero sí, como bien decís, hay evidencia de que las mujeres somos como más consistentes en el largo plazo, a veces quizás un poco más conservadoras, y muchas veces lo que pasa es que uno arranca siendo conservador y después a medida que se va introduciendo en todo este mundo, va migrando el perfil de riesgo, va optando por nuevas alternativas de inversión, va prefiriendo tomar mayores riesgos, o mismo el perfil de inversión de cada uno. No es que, bueno, uno es conservador, punto, se acabó para todo. Yo, por ejemplo, para lo que es de corto o mediano plazo, soy conservadora, pero para mi cartera del retiro tengo 100% de renta variable. Entonces también creo que depende del objetivo, del conocimiento de cada uno, este tema de la aversión al riesgo. ¿Cuántas cuentas comitentes tenés? ¿Sabes que no sé? Tengo muchas, porque me encanta probar todas las aplicaciones y todo. Tengo muchas. Obviamente no necesariamente uso todas todo el tiempo. Claro. Pero sí hago, no sé, por ejemplo, mi cartera para el retiro la tengo en una en particular, lo que es más de mediano plazo lo tengo en otro, y me gusta ir probando distintas aplicaciones también. Sí. Bueno, en eso hay un desarrollo en los últimos 3 años que fue increíble en cuanto a plataformas locales para poder gestionar el patrimonio. En mi caso particular creo que tengo 5 o 6 cuentas comitentes, y esto también tiene que ver con que las cuentas comitentes en Argentina no tienen gastos de mantenimiento, no es como en el banco, no tienen gastos por apertura. Sí hay que ponerle por ahí una lupita a lo que es comisiones en general, pero en términos particulares y en cuanto a acceso y costo, ¿vos dirías que el mercado de capitales hoy es para todos? Sí, la realidad es que sí. Uno hoy en día puede empezar a invertir con 2 pesos, ya puede empezar a invertir, por ejemplo, en un fondo común de inversión. Hay ciertos activos que sí tienen un mínimo un poco más alto quizás, pero para comenzar, me parece que hoy en día está muy accesible todo el tema del mercado de capitales. Yo me acuerdo, mi primera cuenta comitente, tuve que la transferencia mínima, primero se abría yendo a la casa de bolsa. ¿Cuándo fue? Y fue como en el 2016, 17, en una casa de bolsa propiamente dicha. Cuando ibas y firmabas la documentación en Ahí el escritorio. Tenías que llevar la certificación del banco, de tu firma. Sí. Y la transferencia, yo ahí tenía en el 2016 21 años. Que no estamos hablando de hace mucho tiempo atrás tampoco. No. Bueno, la pandemia hizo que un poco agilizaran los procesos de apertura y digitalización. Sí, creo que hasta 2017 abríamos cuentas comitentes
con Sí, papel. sí, un montón de papeles, certificación bancaria, todo. Y la primer transferencia era yo ya trabajaba en una compañía de seguros y era el equivalente a 2 sueldos míos. La primera transferencia para comenzar a invertir. Ah, tenían mínimos. Sí, Ah, mirá. a diferencia de hoy en día. Claro, sí, hoy es cada uno la aplicación que quiera, lo descarga y ya está. Sí. ¿Y qué compraste? Y empecé con los fondos. De la misma casa de bolsa Sí. tenía su Sus propios familia de fondos, fondos. pero también tenía el famoso supermercado de fondos Ajá. para poder empezar ahí con distintas Si alternativas. querés contarnos qué es un supermercado de fondos. Un supermercado de fondos es, como uno puede intuir, que básicamente que a través de la casa de bolsa, por ejemplo, con la que uno está invirtiendo, no solo puede acceder a los fondos comunes de inversión que administra la casa de bolsa, la misma firma o el mismo grupo, sino también fondos de otras familias. De otras compañías. Exacto. De otras gestoras serían. En ese caso, llegaron los pesos de la transferencia, suscribimos los fondos, primer cuenta comitente, primera inversión. ¿Y qué más compraste? ¿Qué te animaste a comprar primero? Primero era todo fondos y cuando ya me sentí cómoda, empecé a entender bien cómo funcionaba todo y demás, me mandé a las acciones. No sé si existían los CDRs en esa época. Todos el mismo camino, es increíble, sí. Sí, pero cuando uno empieza es como que quiere hacer todo, ¿no? Pero bueno, fui como primero con los fondos y cuando empecé a investigar un poco más dije, bueno, me voy a animar a las acciones, pero me parece que como primer paso los fondos fue clave porque empieza uno de a poco, delega también la gestión del capital. Bueno, la puerta de entrada, la gran puerta de entrada. Siempre contamos que por ahí en el camino de las inversiones es como en los videojuegos, como empezaste a jugar cualquier videojuego, no empezás por el último nivel, que vienen siendo las cripto o las acciones. Empezás desde el nivel 0 y en ese nivel 0 rápidamente puedes cambiar de objetivo. O sea, esto que te pasó, defino fondos, compro los fondos, ay, pero me tienta comprarme esa acción de Tesla que está ahí. ¿Vos qué le recomendarías a esa persona de 30 años que recién se está armando su cartera y está viendo cómo armarla y que por lo general, ¿no te pasa que eligen mucho compañías growth o más de crecimiento, más tecnológicas, van de una a eso? Sí, también depende, me parece, el contexto. Ahora estamos en un contexto donde las tecnológicas subieron muchísimo, entonces está en boca de todos. Entonces, obviamente llama la atención y todos quieren estar ahí y ese famoso FOMO. Pero sí, creo que ahí, para alguien de más o menos mi edad que está pensando así en armarse ese fondo, empezaría a pensar para el largo plazo. Cosa de que, bueno, te gustan las acciones de... Porque también está bueno entender qué es lo que le gusta a la persona, no solo decirle, bueno, haz esto porque yo te lo digo, punto y se acabó. Está bueno que la persona tenga esa interacción con su propia cartera de inversiones y diga, che, no sé, me fui de vacaciones a tal lugar y vi este producto y vi que la empresa cotiza en bolsa, entonces quiero acciones de esto porque la verdad vi que funciona un montón. Bueno, está genial. Simplemente entender qué es lo que hay detrás, cuáles son los riesgos. Entonces, siempre en el largo plazo tenemos más margen para aprender, para ver cómo evoluciona la cotización del activo, cómo nos sentimos nosotros con ese activo en particular. Entonces, empezar pensando en el largo plazo para después tener más margen porque siempre hay aprendizajes para bien y para mal, entonces poder rotar en caso de ser necesario. Primero, súper agradecerte el espacio y el tiempo que me estás dedicando porque sé que andás corriendo con tus cosas y tu diaria. Quería cerrar este segmento con la pregunta de, bueno, si te parece que el mercado está bien enfocado en cuanto a educación financiera y qué partecita de tu trabajo como asesora y como creadora de contenido estás aportando en pos de la educación financiera, porque hay que decirlo, en todas las redes y donde nosotras aparecemos por todos lados, es todo amor al arte, porque no monetizamos eso, no estamos en una cuenta paga ni vivimos de eso. Compartir este conocimiento, ¿qué te parece que le aporta a las personas que te leen? Me parece que es clave porque una tendencia que se ve con todo esto de la democratización, que está buenísimo, del acceso al mundo de las inversiones, es que se hace foco en el acceso. Ok, yo te brindo la cuenta gratis, hacelo online, el onboarding, pero después, ¿qué hacemos? O sea, vos ya tenés la cuenta y tenés que decidir en qué invertir. Entonces, tenés el acceso, genial. Ahora, a la hora de usarlo y de que eso realmente te genere un beneficio a vos, requiere de educación financiera, que la mayoría de las personas, por cómo es el país y todo, digamos, muchas veces no se tiene. Entonces, me parece que esta labor que hacemos, porque lo hacemos las dos, de educar es clave porque es el siguiente paso. Bueno, ok, yo me animé, abrí la cuenta comitente y ahora ¿qué hago? Y no es solo qué hago por hacerlo, porque también un poco lo que charlábamos, invertir por invertir no sirve, es entender qué se está haciendo. Entonces me parece que el rol de la educación financiera ahí es generar ese cierre de calidad para la persona, para que las inversiones que haga se traduzcan en tranquilidad, porque eso es lo que tiene que aportarnos el dinero, tranquilidad. Bueno, millón de gracias por venir un ratito. Por favor.